Buenos días. A partir de ahora trabajaremos de esta forma. Voy a subir las presentaciones normales y voy a hacer este video acompañado de otros videos para que vayamos viendo los diferentes temas. En la clase pasada vimos el fuego. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el fuego. El fuego está compuesto por tres elementos básicos: el material inflamable o carburante, el oxígeno y la chispa o calor. Tipos de combustión. Tenemos la combustión lenta, que es el resultado de la oxidación química, poca emanación de calor. Luego tenemos la combustión rápida, que produce bastante luz y calor, y esta es visible la llama. Y la combustión instantánea, que ocurre en fracciones de segundo, provocando un calor inmediato y libera gran cantidad de gases. Tipos de combustibles. Primero tenemos los combustibles sólidos. Este tipo de combustibles tardan más en empezar a arder. Por ejemplo, la madera, el cartón. El segundo tipo son los combustibles líquidos. Estos encienden con mayor facilidad. Pueden arder con temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, la gasolina o el diésel. Y por último tenemos los carburantes gaseosos. Estos arden con mayor facilidad por la separación entre sus átomos. Por ejemplo, el gas propano, el gas metano. Veamos ahora los tipos de chispa. Tenemos la chispa eléctrica. Como su nombre lo indica, es producida por la corriente eléctrica, ya sea de un tomacorriente o dentro de un artefacto que esté conectado a la electricidad. Está la chispa mecánica. Esta es provocada por la fricción entre dos elementos, por ejemplo, un cincel con el hierro, una pulidora, un barreno. En los tipos de fuego tenemos el tipo A, que es el que involucra sólidos orgánicos, como la madera, el papel, el carbón. El tipo B, este comprende líquidos y sólidos fácilmente combustibles, por ejemplo, la gasolina, la parafina, la cera. Luego tenemos el tipo C. Este involucra el equipo energizado, puede ser una computadora, un microondas. Y por último tenemos el tipo D, que involucra metales tales como el magnesio y el sodio, que son altamente inflamables y producen gases. Veamos ahora los equipos contra incendios. Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego. Generalmente, con ellas, el objetivo tiene tres fines. Primero, salvar vidas. Segundo, minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. Y tercero, conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible. Básicamente estos tres puntos son nuestros objetivos como arquitectos diseñadores de la edificación. Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse de dos tipos: medidas pasivas y medidas activas. Las medidas pasivas son las que tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio una vez se ha producido y pueden afectar la edificación. Su objetivo es limitar la distribución de llamas y humo a lo largo de un edificio y a permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo, principalmente facilitando la evacuación de los usuarios presentes, mediante pasillos y escaleras sobradas suficientemente amplias
y en segundo lugar retardando y confinando la acción del fuego para que éste no se extienda muy deprisa o se pare antes de invadir otras zonas. Por otro lado, las medidas activas son las instalaciones de extinción de incendios. Los medios pasivos son para conseguir una fácil y rápida evacuación de los ocupantes del edificio. Las normas determinan el ancho de los pasillos, escaleras y puertas de evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un lugar seguro, así como disposiciones constructivas. Estas nos las dan las normas NR2 de Conred. También se establecen recorridos de evacuación protegidos, pasillos y gradas, de modo que no solamente tienen paredes, suelo y techo, sino son resistentes a la acción del fuego y están decorados con materiales no combustibles. Entre las disposiciones se llega a determinar que un tramo de escaleras tendrá un mínimo de 3 escalones para evitar tropiezos. Para retardar un avance del fuego, se divide el edificio en sectores de incendios de determinados tamaños y sectores limitados por paredes, techos y suelo de una cierta resistencia al fuego. Es importante en este punto ver qué tipo de actividades se desarrollan en los diferentes tipos de ambientes. Por ejemplo, si hay un laboratorio donde pueda haber algún tipo de explosión, qué tipo de materiales vamos a utilizar ahí. Los medios activos se dividen en dos tipos: de detección por medio de detectores automáticos, por ejemplo, de humo, de llamas, de calor, según sea la situación, o manuales, como serían timbres de cualquier tipo que se puedan pulsar. El otro tipo es tipo alerta o señalización. Se da aviso a los ocupantes mediante timbres, megáfonos, y se señalan con letreros de color verde las vías de evacuación señalando las diferentes salidas. También debe haber un sistema de iluminación mínima alimentado por baterías que permita llegar hasta la salida en caso falle la iluminación normal. Los sistemas automáticos de alerta se encargan también de avisar por medios electrónicos a los bomberos. Otra medida activa es la extinción. Esto se hace mediante agentes extintores como agua, polvo, espuma, nieve carbónica. Estos están contenidos en extintores o conducidos por tuberías que los llevan hasta los dispositivos de salida, por ejemplo, bocas de incendio, hidrantes, rociadores. Pueden funcionar manual o automáticamente. La presurización de gradas o escaleras es otra medida activa. Esta consiste en que las cajas de las escaleras o ductos se usan con el fin de mantener una presión estática muy superior a la existente en los pasillos del piso. Esto para que los humos a alta temperatura no se desplacen hacia el interior de las escaleras, además de evitar un posible efecto de tobera debido a la menor densidad propia de los humos, lo que provocaría una aceleración en la propagación del incendio y su difícil manejo. Este método se utiliza por medio de ventiladores industriales de tipo axial que generan una circulación desde la parte inferior de la edificación hasta un respiradero superior. Equipo contra incendios. La cantidad y el tipo de equipo necesario depende del tamaño y tipo de construcción del edificio, que debe ser protegido y de los procesos que se efectúan en su interior. Los incendios se clasifican en varios tipos con el fin de determinar la forma de extinguirlos. Primero tenemos los incendios de clase A. Son los materiales sólidos en cuya composición entra el carbono como madera, papel
y desperdicios. El método usual para extinguir este tipo de incendios es con chorros de agua que apagan el fuego y enfrían el material por debajo de la temperatura de ignición. Es importante dejar que transcurra un tiempo suficiente para que el agua penetre y enfríe la totalidad del material, pues de lo contrario puede resurgir el incendio. Los incendios clase B son los de líquidos o sólidos licuables inflamables como solventes, petróleo o pintura. Estos incendios plantean un problema menos sencillo que el anterior, porque la elección del método para extinguirlos depende de cada caso y de las características del equipo que se haya inflamado. Si este es insoluble en agua y menos denso que ella, lo único que se lograría utilizando chorros de agua es propagar el incendio a lugares próximos. Si el líquido se inflama a una temperatura relativamente baja, sus vapores forman con el aire una mezcla explosiva que da origen a una cortina de llamas que se extiende desde dicha fuente hasta que el líquido del que se desprendieron los vapores. Estos incendios se suelen combatir cubriendo la superficie del líquido con una espuma especial o con arena para impedir el contacto con el oxígeno. Los incendios clase C son los producidos por gases, como los que se producen cuando se revientan tuberías de gas. La mejor manera de extinguirlos es cortando el escape de gas de donde provenga la tubería. Por último, los incendios de clase D, que son metales con magnesio y sus aleaciones y el sodio y el potasio en contacto con el agua. Para combatir estos incendios se necesita un polvo seco de un tipo que depende del metal que esté ardiendo. Uno de los problemas más difíciles de esta clase de incendios es el que plantean los humos tóxicos que dependen del tipo de metal. Para todo esto existen varios equipos contra incendios, dependiendo del tipo de edificio y del tipo de fuego, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. En los diferentes tipos de equipos tenemos extintores, rociadores, mangueras, sistemas de alarmas. A continuación voy a dejar una serie de videos que nos hablan de cada uno de estos temas, pero el primero es el más importante y el que a nosotros nos toca, que es el diseño arquitectónico del edificio. Gracias.